Hola amigo, seas muy bienvenido a tu canal, La Palabra. El Señor ha prometido a Abraham, el padre de nuestra fe, que tendría una descendencia abundante e incontable, como las estrellas del cielo, con los que establecería una alianza perpetua. Pero resulta que Abraham y Sara ya eran ancianos y ella estéril. ¿Cómo podría entonces realizarse ese milagro? Hoy vamos a hablar del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, y de su lugar en la historia de la salvación. Una solución mucho más común entonces que lo que imaginamos es la de tener un hijo con otra persona, por ejemplo, con una sirvienta. Agar era una esclava egipcia que vivía en la casa de Abraham desde hacía más de 10 años y la propia Sara se la entrega a Abraham para que tenga el hijo que él espera. De esta unión nació Ismael, hijo de la carne de Abraham, pero no era este el hijo de la promesa de Dios. Ismael es el signo de lo que el hombre quiere hacer con sus propias fuerzas. Abraham no ha confiado en la promesa y se ha apresurado a conseguirlo por su propia iniciativa. En el capítulo siguiente tiene lugar el encuentro entre Abraham y el Señor. Este se le aparece en la forma de 3 personajes que se acercan a media tarde mientras él descansaba en la encina de Mambré. Abraham va a su encuentro y le saluda en singular. Señor mío, si quieres hacerme un favor, te ruego que no pases de largo delante de tu servidor. Yo haré que les traigan un poco de agua, lávense los pies y descansen a la sombra del árbol. Mientras tanto, iré a buscar un trozo de pan para que ustedes reparen sus fuerzas antes de seguir adelante. Por algo han pasado junto a su servidor. Ellos respondieron, está bien, puedes hacer lo que dijiste. Abraham recibe a Dios en su tienda y esta acogida será el comienzo de la fecundidad prometida. El Señor anuncia a Abraham, volveré a ti el año que viene y Sara tendrá un hijo en sus brazos. No por ser este un relato sagrado, deja de ser simpático lo que ocurre a continuación. Sara siente curiosidad de lo que están hablando los hombres y al escuchar el anuncio de los visitantes, se ríe en su interior pensando, con lo vieja que soy, ¿volveré a experimentar el placer? Además, mi marido es tan viejo. Ciertamente es una mujer mayor que ha terminado ya su periodo de fertilidad y no ha podido tener un hijo. Pero tiene tan mala suerte que el Señor la escucha y dice, ¿por qué se ha reído Sara, pensando que no podría dar a luz siendo tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Cuando yo vuelva a verte para esta época, el año entrante, Sara habrá tenido un hijo. No importa que ella se haya apresurado a negarlo, sí se había reído. El autor del relato insiste en ello porque este episodio da continuidad a la promesa. Sara tendrá un hijo que llevará por nombre Isaac, que significa sonrisa. Isaac se convierte así en el segundo de los patriarcas del que nos habla el ciclo patriarcal del Génesis. Su nombre aparece en 141 ocasiones en toda la Biblia. En el libro del Génesis se habla de él en 83 ocasiones en 77 versículos, pero su nombre aparece ligado a la fórmula el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Abraham ha tenido el hijo que Dios le había prometido y todo parece que va bien hasta que sucede algo inesperado. Dios le pide una prueba de su fidelidad y obediencia. Dios puso a prueba a Abraham diciéndole, Abraham, respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único, a tu querido Isaac, vete al país de Moriah y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. ¿Quién no se estremece con un relato como este? Sobre todo si se es padre o madre. El Dios de Abraham le pide sacrificar a su único hijo, al hijo que él mismo le ha prometido. ¿Qué sentido tiene tamaña crueldad? El pasaje solo se entiende si es leído en su contexto. En la cultura cananea, la práctica de los sacrificios humanos era muy común, incluso la del sacrificio del hijo primogénito, si esto era necesario para el bien de la comunidad, porque los dioses así lo exigían. La construcción de una casa o de una ciudad, por ejemplo, requería del sacrificio de un hijo del propietario o del rey, cuyo cadáver se colocaba bajo la puerta principal de la ciudad.
Para Israel esta práctica debió parecer abominable. Los israelitas no hacían sacrificios humanos y los profetas de la Biblia condenaban estas prácticas por inhumanas e idolátricas. Pero en tiempos del patriarca todavía no existía Israel como pueblo. Abraham piensa que es correcto sacrificar a Dios el hijo que éste le ha dado, y aunque no entiende la petición, muestra total disponibilidad para obedecer, ofreciendo un holocausto a Isaac. A la madrugada del día siguiente, dice el texto, Abraham ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus servidores y a su hijo Isaac, y después de cortar la leña para el holocausto, se dirigió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, alzando los ojos, divisó el lugar desde lejos y dijo a sus servidores: «Quédense aquí con el asno, mientras yo y el muchacho seguimos adelante. Daremos culto a Dios y después volveremos a reunirnos con ustedes». Si podemos imaginar la escena, nos parecerá horrorosa. Abraham lleva el cuchillo con que degollará a su propio hijo y hace que Isaac cargue sobre sus hombros la leña que será usada para avivar el fuego. El holocausto era precisamente eso, un sacrificio donde la víctima era totalmente quemada sobre las llamas. Isaac dijo a Abraham su padre: «Padre». Él respondió: «Aquí estoy, hijo mío». El muchacho dijo: «Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham le contestó: «Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío». En esta historia se nos revela la obediencia de fe del patriarca. Cuando dice a Isaac que Dios proveerá el cordero, está ocultando a su hijo que él mismo será el cordero que va a ser sacrificado. Continúa la narración. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. El libro no cuenta cuál fue la reacción del muchacho. Parece ser que se quedó tranquilo. ¿Quién sabe? Abraham lo ata y lo pone sobre la leña en el altar y luego toma el cuchillo para degollarle. Es entonces que se escucha un grito desde el cielo: «Abraham, Abraham». «Aquí estoy», respondió él. Y el ángel le dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Ahora sé que me temes, que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único». Abraham estuvo a punto de ofrecer a su hijo, pero fue detenido por Dios. Alzó a Abraham la vista y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, Moriah en hebreo, y de donde se dice hoy en día, en el monte Yahvé provee. Desde entonces, en lugar del hijo primogénito o del pecador arrepentido, el sacrificio vicario se realizará con un animal de reemplazo. El cordero quedará en la liturgia sacrificial del templo como el sustituto del hombre. Yahvé había visto que Abraham no le había negado a su hijo y renovó su alianza con él y su descendencia. «Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y por tu descendencia se beneficiarán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz». En la tradición cristiana, el sacrificio de Isaac se lee en la liturgia del Sábado Santo después del relato de la creación, como una anticipación de lo que será el sacrificio de Cristo. Isaac, llevando la leña a la montaña, es figura de Jesús, llevando la cruz de su propio sacrificio, sin reemplazo, porque Dios mismo ha tomado el lugar del hombre para redimirle del pecado y de la muerte. El monte Moriah será tan importante para el judaísmo que sobre esta cima construyó el rey Salomón el templo de Jerusalén, en el que se hizo coincidir el altar de los sacrificios con el lugar donde se ofrecieron Abraham y su hijo Isaac el sacrificio a Yahvé. Siglos después, cuando fue destruido por los romanos en el año 70, el lugar perdió esta importante referencia. El Islam la recuperó cuando construyó sobre este sitio la cúpula de la roca, una de las mezquitas más sagradas de esta religión. Si te gustó este video y deseas seguir viendo contenido similar, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te avise de la próxima publicación.
y comparte con tus familiares y amigos. Me hace mucha ilusión estar cada semana contigo para hablar de la Biblia. Dios te bendiga y hasta la próxima.